Y como menciona Cueva, que es este candidato a diputado también como yo, pero el detalle es que él ya dio un paso al costado. Después de su candidatura lo ha puesto a la decisión del partido. Y es lo que está evaluando Jorge, ¿no? Que en realidad ya se han tomado medidas, porque en el video, si ustedes lo pueden revisar, él da un paso al costado, como menciona. Nos encontramos con Alan Centeno Bello, que es psicólogo y docente en el Instituto Carrión y también es candidato a diputado con el número 17 para el Partido del Buen Gobierno. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Eh, Mi primera consulta es, ¿quién eres y cómo te involucraste en la política? Gracias por la pregunta. Bueno, ¿quién soy? Soy un joven de 29 años que de hecho tiene experiencia ya en el sector público y privado. Tengo 5 años de experiencia laboral trabajando y gestionando por la salud mental. De hecho, soy psicólogo de profesión, pero adicionalmente a ello también tengo una formación en coaching. Actualmente estoy terminando una maestría en gestión pública y privada de la salud. Y de hecho tengo especializaciones tanto en recursos humanos como también el tema de gestión del talento humano, capacitaciones, etcétera, etcétera. Em, Experiencia dentro del tema político, por ejemplo, he sido parlamentario joven 2024, he trabajado proyectos de ley, he estado en las comisiones dentro de los puntos en los cuales han abordado y con ello pues estamos trabajando de hecho para representar al país, porque creo que es lo que se necesita dentro del Congreso, ¿no? Representación. Y más aún promover el tema de la salud mental, que es lo que me lleva a involucrarme en la política. De hecho, vengo persiguiendo esta oportunidad, la cual agradezco al Partido de Buen Gobierno y a Jorge Nieto por haberme considerado en su lista, y es que al transcurso de estos 3 últimos años, en pandemia me tocó gestionar un vacunatorio y estar a cargo de, y pude trabajar con muchos, digamos, muchas personas dentro de este sector, tanto con personal de salud como personal administrativo, y pude ver las necesidades que tiene nuestro país dentro de ese aspecto, ¿no? Entonces yo considero mucho que tiene que haber un tema de prevención y promoción de la salud, y sobre todo tener de prioridad en la salud pública el tema de la salud mental. Ahora, ¿es tu primera vez, es tu primera experiencia en estas elecciones o has tenido algún acercamiento anterior con otros partidos políticos? Bien, en ese caso, de hecho, desde pequeño estoy cercano a un tema político. Mi nombre es Alan, parte de la familia. De hecho, tengo familia trujillana, tengo familia también que se identifica mucho, ¿no?, con el tema aprista. Sin embargo, el hecho de tener acercamientos nunca fue más allá de un interés propio, ¿no? Ha sido un tema más familiar, pero fui creciendo dentro de ese aspecto, dentro de ese ambiente, y también, bueno, tema político, dependiendo cómo lo queramos ver, porque he estado en iglesias, he tenido el tema de liderazgo desde el colegio, alcalde del colegio, delegado, en fin, ciertas activaciones, actividades que se vienen dando a nivel educativo. Y bueno, también he buscado antes, porque me llamaba mucho el hecho de hacer algo, porque veía que no solamente se trata de comentar o de criticar, sino también de tomar un rol dentro de lo que podemos hacer o no. Y sobre eso, pues, de hecho, busqué y encontré al Partido de Buen Gobierno, en el cual apuesto mucho las convicciones y mis valores que tengo, y termina siendo mi primera participación política como tal. Soy militante del partido, ya llevo más de 3 años, he estado dentro de este proceso de inscripción, tanto del partido como de candidatos, y en fin, ¿no? Actualmente veo diferentes temas, inclusive a nivel nacional. Coméntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en lo que habías mencionado antes de que habías sido parlamentario joven. Eh, quería saber un poco más qué acciones realizaste, qué funciones desempeñaste y cómo entras a esta instancia dentro del Congreso. Bien, respecto al tema de Parlamento Joven, de hecho es algo que perseguía con tiempo. Yo he sido parlamentario joven en 2024, pero esto ya lo había mapeado en mi hoja de ruta porque yo tenía intenciones de postular y hacer política activamente. Entonces, parte de esa visión era lógicamente formarme, no es improvisar simplemente o tener voluntad, sino también tener experiencia y saber gestionar dentro de. Averigué lo del Parlamento Joven, lo seguí desde un año pasado, porque de hecho yo tengo 29 años, como había mencionado, y estoy en el tope para poder ingresar. Entonces, justo lo tuve, y estas oportunidades
que en este caso la busqué porque el año que quise se me fue la vacante en el sentido de las inscripciones. Al siguiente ya lo mapeé en calendario y de hecho quise hacerlo porque quise experimentar un poco cómo era, ¿no?, el tema del Parlamento desde adentro. Tuve una formación virtual dentro del Congreso, tuve la experiencia de estar 2 días, me nombraron parte de la comisión de poder ver el tema de, bueno, comisión de proyectos de ley, y sobre esto también gestionar el tema de la mujer, ¿no? Y creo que dentro de estas 2 comisiones tuve un gran papel en el sentido de ver el tema de mujer y poblaciones vulnerables, y que un hombre esté dentro de ese grupo, en realidad también te hace entender algunas cosas y la mirada que tienen otras personas. Y algo curioso es que al menos el 85-90% de personas que estaban en ese momento como parlamentarios jóvenes junto conmigo eran abogados, pero también una curiosidad que un 10% eran psicólogos. Y de hecho en esas elecciones vemos que son varios psicólogos que están optando por con un puesto, ¿no?, dentro del Congreso, y creo que es por la necesidad que tenemos dentro de la salud mental y lo que comenzamos a ver en el desarrollo de las personas y también las diferentes falencias que se pueden encontrar en nuestra sociedad, en diferentes aspectos que se puedan ir desarrollando, ¿no? Entonces yo, como digo, he buscado esta oportunidad, me he preparado para ello y dentro de mi expertise, tanto en el público como en el privado, considero que puedo hacer una buena gestión en este caso como diputado, porque voy a cambiar las reglas del juego también. Explícanos un poco sobre esto del Parlamento Joven. ¿Se involucran necesariamente con las comisiones de los congresistas que están dentro del Congreso o cómo es la función de ustedes? Bien, respecto al tema del Parlamento Joven, primero nos capacitan en la elaboración de cómo sería el proyecto de ley, por ejemplo, de qué trata la Cámara, bueno, en este caso el Congreso, ¿no?, porque ahora ha cambiado la dinámica. Ahora, por ejemplo, el Parlamento Joven, si ustedes desean inscribirse, la convocatoria fue hace un mes, más o menos, y también tanto Parlamento Joven como Parlamento Mujer, porque hay diferentes temas de participación ciudadana. Y sobre esto, de hecho, te preparan para que tú simules representar dentro de esta Cámara de Congresistas, pues la participación que tienen, ¿no?, tal cual lo que sería un congresista por 1 o 2 días. Inclusive es a nivel nacional, porque lo hacen en Lima, lo hacen en todas las provincias y también generan un pleno nacional, donde traen a todas las personas de provincias. ¿Qué es lo que hacemos? Simulamos estas comisiones, se arman por gustos a veces y a veces también coordinando, porque dentro de las personas que ingresan, porque ojo, hay que dar examen, hay que rendir una postulación, te filtran y sobre eso, pues, según la calificación y el puntaje que tengas, puedes participar, ¿no?, como tal, y te programan unas fechas. Y con ello, pues, te hacen la simulación de lo que podría ser todo un día representando y simulando el tema del Parlamento Joven. ¿Interactúas con congresistas reales? Sí, porque son partes de la ceremonia y la entrega de certificados. Sin embargo, no hay un contacto directo o un trabajo directo con ellos. No todo es con el tema de jóvenes y también las personas que están a cargo, en ese caso, de estas actividades, en este programa. Y bueno, en realidad te podría decir que conoces de manera general cómo se puede abordar las cosas y si deseas, de manera también un poco más detallosa, porque hay algunas comisiones que sí continúan y sobre todo los representantes que son regionales son elegidos de una forma particular, a veces al azar o según la cantidad de participantes, y ellos van al plenario nacional, que ahí ya tienen otra dinámica y tienen la oportunidad de trabajar con otras regiones, ¿no? Y bueno, conocer las realidades son diferentes también, no solamente en Lima, sino descentralizar un poco la política. Ahora, ¿quién te hace la invitación para que puedas entrar al Partido del Buen Gobierno? Bien, de hecho, yo busqué el partido. Yo busqué opciones, yo busqué alternativas, tanto de las conocidas como las no tan conocidas. Y de hecho, algo que me caracteriza mucho a mí es que me gusta comenzar proyectos desde cero, avanzar. De hecho, yo me dedico a hacer capacitaciones, ahora estoy con la docencia y me gusta mucho trabajar con esta forma de, desde un inicio, e ir construyendo. Y de hecho me encontré con este partido, que es el Partido Buen Gobierno, que estaba con la intención de inscribirse en la tercera, que ha sido la tercera y la vencida. Y dentro de ello, pues me gustó su ideario, me gustó la forma en cómo veían el país, siendo un partido de centro transformador, teniendo personas de pensamiento de izquierda, de derecha, pero siempre hablando
y concertando de una manera tal que nos permitan tener esa mirada completa de las cosas y sobre todo tener un gran líder como Jorge Nieto que puede tener esa visión, esa mirada como sociólogo y esa experiencia política que creo que es tan importante en este país, ¿no? No solamente se trata de ver de repente de qué postura vienes, de qué creencia, de qué forma, sino tu pensamiento y cómo vale para tener en este caso una mirada común del país. Entonces encontré el partido y algo que me gustó mucho es que desde un inicio tuve la apertura y esta comunicación horizontal, tanto con los militantes, con los fundadores, inclusive con el mismo presidente del partido, ¿no? Porque dentro de esto Coco es muy aperturado, te habla, te aconseja, y eso es algo que vi en él dentro de ese valor que a veces pues ya perdemos la esperanza en la política, ¿no? Y creo que en el Partido de Buen Gobierno hay una buena política en realidad. Eh, ¿Cómo es Jorge Nieto con ustedes? O la relación que sostiene con sus diputados, senadores. eh, ¿Cómo es ese acercamiento con él? Bien, de hecho, Jorge parece muy serio, ¿no? Sobre todo en las entrevistas, es invitado constantemente, pero ojo, dentro de la confianza también es parte y es una persona más dentro de esas situaciones, ¿no? Y de hecho es porque él se toma muy en serio las cosas, de repente eso es lo que se puede ver más en los noticieros, pero en realidad Jorge es una persona muy sabia, muy inteligente, tiene una visión y sobre todo sabe escuchar. Como les decía, tiene una comunicación muy horizontal y te puede dar un buen consejo porque escucha y considera mucho lo que dices. Él habla con todos, te da un espacio. A Jorge Nieto lo teníamos todos los martes en nuestro local partidario. Él nos daba comentarios de la realidad nacional, de temas coyunturales, y escucharlo en verdad era tener una cátedra, ¿no? Y si ustedes ven sus noticieros, o mejor dicho, los reportajes que se van dando, las entrevistas que tiene en medios, verán que él se puede explayar tranquilamente y hablar de cualquier tema. Y lo mismo pasa en el partido. Y escucharlo termina siendo una cátedra para poder aprender. Y ojo, Jorge tiene esa apertura de poder conversar con cualquier persona y detenerse en cualquier lado, inclusive de la calle, para conocer un poco más de lo que ocurre y de la historia del país, ¿no? O sea, no es que se lo cuentan, en realidad él lo vive. Y es una persona tan letrada que de hecho conoce realidad nacional e internacional, ¿no? Por eso tiene tanta experiencia trabajando en el extranjero, en este caso en México y también en México, perdón, y también en Naciones Unidas. Ahora quería ver el tema de tus propuestas para ser candidato para diputado. ¿Cuáles son las principales y si nos podrías explicar a fondo cada una de ellas? Sí, por supuesto. De hecho, como venía diciendo, yo he perseguido esta oportunidad, la he buscado y me he preparado para ello. Entonces, a lo largo del tiempo he estado apuntando cosas que creo que se necesitan, tanto hacer proyectos de ley como fiscalizar, que creo que es muy importante, porque no solamente se trata de poner la ley, sino de hacerla cumplir y ver cómo se está cumpliendo, porque si no se tiene que modificar. Si algo no funciona, se tiene que evaluar. En la psicología, cuando se abordan procesos, cuando se hacen programas, no solamente es el abordaje, sino previamente a eso hay un diagnóstico situacional o de la forma en cómo se va a abordar. Y se trabajan indicadores también en el tema de recursos humanos, o en el tema empresarial. Y es muy importante abordarlos, aplicar algo y también monitorizar, perdón. Y también es importante darle seguimiento para ver si estos indicadores cambian, si hay algún aprendizaje o que simplemente pues no está funcionando. Mi proyecto de ley, primero, tema de salud mental. Es muy importante la salud mental en nuestro país y ojo, si bien es cierto la ley ya está establecida y dice se necesita un psicólogo por colegio, es algo inviable para mí. ¿Por qué? Nosotros no podemos cubrir tantas plazas en los colegios a nivel nacional porque no tenemos tantos psicólogos. Segundo, porque para que exista un psicólogo en un colegio necesita ser psicólogo educativo, que no es lo mismo a psicólogo egresado, psicólogo clínico, psicólogo comunitario, psicólogo organizacional, en fin. Entonces necesita tener una línea de acción. Entonces lo que yo propongo, claro, sería ideal llegar al psicólogo por colegio, pero sin embargo lo que yo propongo es comenzar con un grupo, un equipo de trabajo que pueda abordar, capacitar y monitorear el tema de cómo hay psicólogos practicantes que se puede ir desarrollando la especialidad y sobre ello también capacitar al docente.
Es muy importante que los docentes sepan, inclusive, cómo abordar diferentes casos. Se habla de inclusión, pero el docente no va a poder aplicar de repente, se me ocurre, un trabajo, un aprendizaje con personas con diferentes formas de aprendizaje. No va a poder abordarlo con personas de repente con algún tipo de diagnóstico, sea leve, ¿no? Que puede estar dentro de. Entonces hay que capacitarlos a ellos también. Eso es uno. Lo segundo, profesionalizar la podología. La podología es una rama de la salud y de hecho la podología en otros países vecinos ya es una carrera. En nuestro país tiene más de 50 años de historia. Sin embargo, ni siquiera llega a ser una carrera técnica. No hay una formación, no hay un tema regular de poder abordarlo. Y sobre todo cuando han aumentado los casos de pacientes diabéticos, es importante que ni bien se diagnostique la diabetes, pueda tener la compañía de un podólogo, al menos a modo de consultoría, para prevenir inclusive úlceras o amputaciones en miembros inferiores en este caso, ¿no? El tercer proyecto de ley que yo estoy proponiendo y que ya los tengo avanzados de hecho, es el tema de beneficios para los bomberos y rescatistas. Creo que el Estado tiene que también cuidar a las personas que cuidan a los demás, pero lastimosamente encontramos indiferencia dentro de ello. Entonces ahí tengo mi tercer proyecto de ley. Cuarto proyecto de ley, el poder mejorar la calidad laboral de los serumistas, personal de salud que va a sus plazas lejanas y de repente sí, por un puntaje o por un dinero, pero ojo, no hay un ambiente seguro laboral. Siempre hay una situación o un indicador mortal dentro de las personas que van al Serum y ya no regresan. Entonces ahí también hay una deficiencia del Estado. Insisto, debemos cuidar a quien nos cuida. Y sobre esto, también trabajar, y en este caso ya es fiscalizar, el tema del cumplimiento de la normativa, en este caso de la norma que avala y que cuida a los animales, ¿no? El tema animalista. Creo que se está haciendo un buen camino para poder trabajarlo, pero si nadie lo fiscaliza, lastimosamente no se hace nada y es un saludo a la bandera. Lo mismo ocurre con las personas con las personas dentro del personal de salud, porque muchas veces se gestiona la cantidad de pacientes, más no el indicador, en este caso, pues, de poder hacer algo correcto, ¿no? Entonces creo que también es importante capacitar al personal de salud, porque ellos también se pueden enfermar. Y de ahí prima mucho el tema de salud mental. Y para finalizar, el otro punto en proyecto de ley que quiero hacer es trabajar desde los colegios, inclusive poner un módulo o incluso un curso curricular sobre, primero, educación cívica, educación mental, y dentro de eso, un curso integral que pueda preparar a la persona en habilidades blandas y también diferentes roles que puede tener en la sociedad. Y por qué no, inclusive agregar el tema del lenguaje de señas, que creo que es muy importante para tener una verdadera inclusión, porque las personas con discapacidad lastimosamente no sienten que están incluidos en nuestra sociedad, y eso es lamentable. Tiene que ver con tema del gobierno regional y municipal, sin embargo, creo que del Congreso también se puede dar un granito de arena para apoyarlos. Ahora tú siendo ya psicólogo, también eres docente, ¿cómo ves la realidad o la situación actual de la salud mental en los propios estudiantes universitarios? Bien, de hecho, parto del tema de la educación. No es posible que porque se rompe una tubería, una calle, la reacción o la acción que toman es virtualidad. Ojo, nuestra realidad no nos permite tener una virtualidad. ¿Por qué? Porque a veces en una casa solamente hay un celular o una tablet o una computadora. ¿Y cómo le haces trabajar a esa persona home office y que tiene uno o dos hijos? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se educan? No funciona de esa manera. No es la mejor manera. Y de hecho, por ejemplo, en entrevistas que he tenido me preguntaban por qué la ansiedad se había aumentado. Y es que, lógico, si tenemos solamente una pantalla, no hay un contacto, no hay un afecto, no se desarrolla nada. Y tenemos tanto tiempo en la tecnología que, como le digo a mis alumnos, ¿no? Uno apaga su computadora y se va a relajar y se va al televisor. Y de ahí se va a relajar y se va a la cama, pero con el celular. Nunca se desconecta. Y por eso que tenemos ahora grupos de WhatsApp con la familia y de repente ya no interactuamos con nuestra familia, todo lo mandamos por mensaje. No desarrollamos habilidades blandas, no desarrollamos vínculos afectivos. Y por eso es tan importante tenerlo de manera presencial, porque si no, no socializamos. ¿Y cómo prepara una persona? Y yo tengo alumnos, ¿no?, que les cuesta salir a exponer. ¿Por qué? Porque en la virtualidad simplemente se conectaban, decían presente, apagaban su cámara y ahí quedaba.
No, y uno seguía durmiendo. Y bueno, no voy a hablar del contexto de la cama y la pijama porque también es un tema neuronal, el hecho de cómo nos comportamos y cómo hacemos las cosas, porque es amplio. Pero créanme que no se desarrolla la sintaxis, no hay un desarrollo neuronal, no solamente es hemisferio izquierdo, perdón, izquierdo o derecho, sino hay diferentes lóbulos. Y para que exista esta plasticidad neuronal se necesita actividad. Por eso inclusive, antes los casos de demencia, deterioro cognitivo o Alzheimer era a partir de los 50 años en adelante. Ahora tenemos casos a partir de los 25 años, como para que se den una idea de lo que puede ocurrir. Entonces, parte de la educación lo que se puede hacer, ¿no? Y el abordaje en la salud mental es prioridad, porque ojo, las personas que atropellan a alguien, las personas que cumplen con ciertos criterios y huyen de la situación, también tiene que ver con salud mental, porque no han aprendido a afrontar, no han aprendido más que a evadir lo que ocurre y simplemente buscan los contactos, simplemente se dan cuenta que todo se arregla en la sociedad y eso también es un tema moral, más allá del ético, y también tiene que ver con la salud mental. Y lo que pasa ahora, tanta inseguridad que uno estando en el transporte público ve una moto cerca y tranquilamente todos se tiran al piso, eso es ansiedad. Y recuerden que la ansiedad primero se manifiesta con el estrés, hay sintomatología, inclusive la persona somatiza y el cuerpo habla de alguna forma. Y esto también está asociado con un tema cancerígeno. Entonces es muy importante la salud mental porque yo considero que se tiene que abordar los temas desde la prevención y la promoción de la salud. El primer nivel de atención es lo que debemos priorizar en el país. ¿Por qué? Porque esto reduce hasta un 80% los diagnósticos y los tratamientos. Y si las personas tuviéramos cultura en salud, créanme que muchas cosas se podrían mejorar. Inclusive el tema de tener hospitales saturados. ¿Por qué? Porque una persona en la actualidad inclusive no conoce la diferencia entre una emergencia y una urgencia, los niveles de atención y lastimosamente pues esto satura el sistema, más allá de dificultades como por ejemplo en mi partido también que abordan el tema de la anemia cero, pero sobre todo digitalizar las historias clínicas, ¿no? Para poder tener un acceso universal. En fin, son diferentes puntos y de repente ya me estoy extendiendo de la salud mental. Abordando un poco más el tema de salud mental, ¿tú crees de que el Ministerio de Salud y también el gobierno están aplicando medidas adecuadas para controlar o sostener lo que es la salud mental para bajar los índices de depresión, de ansiedad? ¿Tú cómo lo ves? Bien, a ver, yo considero que no le están dando el rol que merece al psicólogo. Ojo, el psicólogo no solamente es clínico, el psicólogo puede trabajar con el psiquiatra, el psicólogo se sigue formando y es psicoterapeuta. Yo he llevado formación en psicoterapia. Es extender, es aplazar las cosas. Y sobre eso también hay un psicólogo que tiene que estar en la comunidad, psicólogo comunitario. Hay un psicólogo que tiene que estar en el colegio, psicólogo educativo. ¿Por qué son especialidades? Porque cada campo tiene su forma y metodología de abordarlo. Y lastimosamente en nuestro país se aborda el diagnóstico, no se trabaja la prevención. Entonces, seguimos teniendo casos donde, por ejemplo, ¿cómo es posible que en la demuna o el proceso de poder denunciar una violencia física, psicológica o sexual, no pueda ir un menor a una atención psicológica? Tiene que ir con un mayor de edad. Y si ese mayor de edad es la persona que abusa de él, ¿cómo va? ¿Cómo expresa? ¿Con qué apertura puede llegar a tener una atención? ¿Cómo es posible que dentro de los procesos para denunciar algo tengas que confrontar nuevamente el trauma que acabas de tener por una violación? No se considera lo que ocurre con la víctima. Y es importante conocer el sistema de la víctima y el victimario, igual que el adicto y los coadictos, que terminan siendo la familia, no porque pertenezcan a una adicción, sino porque interactúan con alguien que está siendo afectado. No es el diagnóstico, no son las etiquetas. Lo que tenemos que entender es que somos personas manifestando diferentes puntos. Y yo creo que no está dándose la importancia en el país. Inclusive, se sigue considerando que ir al psicólogo es cuando ya estás enfermo o algo tienes. Cuando ir al psicólogo puede ser ir y conocerte, saber cómo eres, desarrollar tu autoestima, tu personalidad, y esto va moldeando las cosas. Porque el psicólogo no te resuelve la vida, te orienta, te acompaña. Y sobre eso hay diferentes puntos, ¿no? Inclusive, como yo le digo a mis alumnos, el psicólogo aborda el presente, el terapeuta aborda el pasado y te explica las situaciones. Y, ojo, por ejemplo, hace poco estuve participando en el compromiso para poder llevar una agenda joven y uno de los puntos temáticos, uno de los ejes,
que hay mucho activismo en las juventudes que tienen, la SENAJU tiene muchísimas organizaciones juveniles y están muy interesados en la salud mental porque saben la necesidad de. El porcentaje de depresión o índice de depresión era mayor al 13%, 13.8, 13.9. Entonces tengamos en cuenta que es parte de, y se da a todos los niveles, por si acaso, ¿ah? Por eso que en las universidades vemos que inclusive hasta los docentes pueden tener este tema. ¿Por qué? Porque el rol, el entorno también contribuye, ¿no? Ese acoso laboral, ese acoso que se da en diferentes ambientes, lastimosamente es a causa de la indiferencia del país, porque hasta que no le toca a uno, pues digamos que seguimos avanzando, ¿no? Y eso es concientizar, sensibilizar y concientizar a la población. Ahora, te quería hacer una consulta sobre este tema que a mí me resulta bastante detalloso porque la víctima, ya sea en cualquier circunstancia, ya sea eh, la tentativa de feminicidio, en el colegio, cuando te hacen bullying, la persona que es la víctima o la que le hacen la agresión, siempre tiene un patrón bien determinado de ser sumiso, de ser una persona que está con baja autoestima. Eh, ¿Por qué siempre se repite estos mismos patrones dentro de este círculo vicioso que se ve de una agresión, víctima y victimario? Bien, a ver. Ojo, así como hay círculo vicioso, también hay círculo virtuoso. ¿Por qué lo digo? Dentro de lo que hacemos hay diferentes comportamientos y actitudes, que muchas veces inclusive hacemos cosas para llamar la atención. Atención que no conseguimos en casa, la buscamos en la calle. Lo que uno necesita, lo busca, porque lo tiene que encontrar de manera consciente o inconsciente. A veces, créanme, los traumas de la niñez quedan en la mente, en el inconsciente. ¿Y por qué digo en el inconsciente? Porque se va al olvido, en esa caja negra. ¿Y qué ocurre? Cuando se revelan en un futuro, van entendiendo cosas. Y bueno, no voy a entrar en temas terapéuticos porque es extenso. Sin embargo, créanme que ese patrón de conductas que tienen las personas terminan siendo parte de una correlación. ¿En qué sentido? Para que exista un pobre, necesita un rico. Para que exista, perdón, la persona que es bulliada, necesita la persona que le hace bullying. Es parte, es una relación. Es como el padre y el hijo. En la teoría humanista, en este caso en el análisis transaccional, mencionan que hay 3 puntos: padre, adulto y niño. Y es una interacción tremenda, hay diferentes fórmulas dentro de esto. Ahora, ¿por qué lo digo? La psicología en diferentes ramas y especialidades explica el comportamiento humano. Y es parte de lo que ocurre. Porque, ojo, cuando nosotros vamos a discutir con alguien, es la decisión de 2 personas. Para que haya una pelea necesitas 2. No puedes pelear tú solo. Si no, terminas disparando, golpeando al aire. No tiene sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Terminas abordando algo. Cuando tú estás con cólera y botas lo que sientes, de ahí te calmas y es como que respiras. El cuerpo tiene que regularse. Por eso les digo que somatizamos o tenemos un tema neurológico. Y es importante conocerse. Bueno, y esto lo hago mucho con mis alumnos. Vean intensamente 1, vean intensamente 2. Son las emociones, es conocerse, es entenderse, saber que podemos estar enojados, pero ¿cómo somos enojados? Agredimos verbalmente, golpeamos la pared, de repente juzgamos mucho a nosotros, en fin, hay diferentes rasgos de personalidad, pero ojo, la agresividad es parte de lo que uno nace, es parte del temperamento. La violencia se desarrolla y es a nivel social. Y aquí un detalle, muchas cosas de lo que nosotros venimos al mundo es genético o epigenético, como quieras llamarlo. Y lo que se desarrolla en el ambiente tiene que ver con la familia, con la sociedad, con la educación. Eso es sociogenético, es social. Por eso que hay muchas cosas que se pueden regular, mejorar o cambiar en el tiempo y conseguir la mejor versión de uno. Y yo creo que esta relación que ocurre es porque muchas veces, ojo, nadie nace pensando que va a ser alguien que haga bullying. Es parte de las cosas que puede ver en casa, que puede aprender. Hay diferentes modos de aprendizaje. Y sobre eso también la manera en cómo, en este caso, las personas agreden a otras por diferentes factores. Pero entendamos que el patrón tiene que ver mucho con la sociedad y con lo que se aprende estando inmersos en ella.
Ahora, partiendo de otro punto que habías mencionado sobre el Serum, ¿qué medidas se debe realizar para mejorar esta instancia del servicio rural médico de la salud? Porque en realidad se ve de que no tienen condiciones para que las personas puedan realizar los viajes o realizar la cobertura médica, y se ha visto de que en el último tiempo han habido muchos fallecidos por diferentes circunstancias, pero ¿qué se debe mejorar de este sistema para que no tengamos o para que el sector salud no esté tan eh, dependiente o digamos tan eh, evocado a tener algún accidente o algo relacionado? Ok. A ver, dentro del tema de salud, primero debemos comprender que el Serum permite que la población del Perú lejano, del Perú profundo, tenga la oportunidad de tener un acceso a salud, para comenzar. Segundo punto, ustedes consideren que en realidad existen diferentes realidades. No solamente se trata de estar en Lima, Lima es la capital, pero tenemos que descentralizar la salud. Y para eso es importante que exista el tema de serums. Yo justamente hace un mes aproximadamente solté un comentario en redes y muchas personas decían, inclusive personal de salud, que no debería existir el serums, porque simplemente no es parte del cumplimiento de lo que viene ocurriendo o lo que debería ser el Estado en la preocupación. Pero digo lo siguiente, es importante que las personas sepan la problemática y la realidad porque no todo es Lima. Segundo, ¿qué es lo que se puede hacer? Tomar medidas. ¿En qué sentido? Si hay plazas que sé que son de alto riesgo para el personal de salud, quitarlas. Ver algo más oportuno, más centralizado, más seguro y gestionar mejor de esa manera. No es eliminar simplemente, o sea, tenemos que entender que en la sociedad no es que si no me funciona lo quito y si funciona continúa. Tenemos que reevaluar y mejorar lo que se está haciendo, porque Serum no es de este año, de hace 5 años, viene de tiempo. Y eso prepara al personal de salud, de hecho. Sobre esto también el tema de un acompañamiento psicológico. Yo converso con muchos médicos. He ido inclusive al colegio médico. He querido prestar también apoyo dentro de esa formación psicológica en modo de talleres. ¿Por qué? Al médico se le instruye y lógicamente se forma como profesional de salud. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién le enseña a ser líder de posta? Porque los médicos terminan yendo al lugar donde toca y son los líderes. ¿Quién les enseña a gestionar? ¿Quién les enseña a trabajar con el personal? Diferentes profesiones, ojo, no es hablar igual o con otro médico. Entender diferentes formas de conversar. Y eso se tiene que aprender, eso se tiene que desarrollar. ¿Qué más tienen que tener en cuenta? Un apoyo psicológico. ¿Por qué? Porque tiene que haber un acompañamiento dentro de lo que puede pasar o no puede pasar. No es coincidencia que a todos los personal de salud, a todo el personal de salud que vaya a Serum, vengan con un perrito, con un chanchito, con una cabrita, porque es la población lo que le regala y es su cariño. No es que solamente se queden en su posta, a veces inclusive tienen que ir al colegio, tienen que hablar con la comunidad. Te vuelves psicólogo en diferentes especialidades y te vuelves médico en diferentes especialidades. Y lo mismo ocurre con los obstetras, con los odontólogos, etcétera, con los enfermeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar a nuestro personal para que puedan dar un buen trato. Porque también llegan y se dan cuenta que todo es papeleo, nada es digital. Llegan y no tienen internet. Llegan y tienen que ir en bus, en taxi o colectivo, en moto y en burro. ¿Cómo es posible que una mujer embarazada para dar a luz tenga que recorrer 3 horas de distancia para llegar a una posta? ¿Cómo es posible que el serumista llegue a un lugar, centro médico, y no encuentre ni siquiera el material o las herramientas necesarias para atender? Entonces tenemos que dar las herramientas para que puedan trabajar de buena manera y sobre todo la seguridad. Entonces yo, ¿qué considero? Trabajar un reconocimiento, trabajar un acompañamiento psicológico y sobre todo tener puntos como de acopio para que se pueda centralizar y ser atendidos. No tener que venir hasta Lima o ir a Sudiris o dependiendo de dónde esté la vacante para recién tener una atención, ¿no? Porque, insisto, ¿quién cuida a quien nos cuida? Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre este manejo de repartijas que se vive actualmente en el Ministerio de Salud y que ello también pueda perjudicar no solamente a los psicólogos, sino a todo el sector salud? Miren, dentro de lo que yo propongo también
con un proyecto de ley es trabajar de manera articulada, trabajar un programa de salud integral. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas involucradas en salud puedan articularse y trabajar para la población. Ahora, es lamentable saber que por intereses personales de algunas bancadas o de algunas personas, en salud más del 70% de personal sea administrativo y solo el 30% sea de salud. ¿Por qué? Porque terminan velando por sus intereses. Y como yo le digo a mis alumnos, en salud, cuando hay corrupción, lastimosamente, hay un tema de mortalidad. Si tú robas hoy en salud, el día de mañana, esa máquina que compraste, lastimosamente, no atiende a pacientes. Y eso genera que aumente la tasa de mortalidad. Genera de que no se puedan diagnosticar a tiempo las enfermedades. Y eso afecta lastimosamente a la población. Y carece, imagínense, cómo lidiar con la muerte de un hijo, que es contranatural. Cómo lidiar con la muerte de un ser querido o de repente el único responsable de casa. ¿Eso qué lleva? Depresión. Lleva a tener una población vulnerable porque tiene más factores de riesgo para que pueda entrar en delincuencia, drogas, abusos, etc. Entonces todo es parte de una integridad que deberíamos velar y en verdad si tenemos intereses por cambiar nuestro país, teníamos que velar por el prójimo y representarlo en realidad. No simplemente ver que de repente voy a comprar, se me ocurre, algunas máquinas, algunos instrumentos y ver a quién le licito y quién me da más a mí una cuota para poder darle esa licitación. Deberíamos tener en verdad un interés por la población y representarlos en realidad, porque si no, vamos a seguir creando plazas para la familia, para los contactos, y las únicas personas que se ven afectados es la población, el peruano de a pie, que lastimosamente sigue esperando colas y colas, o meses y meses, para una atención que nunca llega. Y a veces cuando llega, ya inclusive hemos visto las noticias, la persona está muerta, o terminan habiendo negligencias médicas, ¿no? Entonces, eso es lamentable en nuestro país y en realidad deberíamos cambiarlo por diferentes puntos donde podemos optar por algo mejor. Porque al fin y al cabo, sin salud, no tenemos algo, ni siquiera un futuro. Ahora hablando un poco sobre el partido político y también adentrándonos un poco al Partido del Buen Gobierno, y es una pregunta que que siempre realizo a los candidatos. ¿Cuál es la diferencia entre Jorge Nieto con otros candidatos presidenciales? Bien, gracias por la pregunta. A ver, Jorge Nieto ha sido 2 veces ministro. Ministro de Cultura y ministro de Defensa. En ninguna de sus gestiones ha sido denunciado por corrupción. Jorge Nieto es una persona que tiene experiencia política internacional. Ha trabajado en México, ha trabajado en Naciones Unidas, ha estado a cargo ha conocido el mundo. Es una persona letrada. ¿Cuántos políticos citan autores, novelas, citan obras? ¿Cuántos políticos han escrito libros? ¿Cuántos políticos aceptan una entrevista en el lugar donde los acaban de maletear, como se dice coloquialmente? ¿Cuántos políticos aceptan una invitación? Porque hay varios que inclusive de una manera digital aparecen media hora y todavía no lo capturan. Hay varios que no van simplemente porque no quieren dar declaraciones o no quieren mover un momento hostil. Jorge Nieto demuestra política, demuestra experiencia y demuestra que es una persona. Porque inclusive cuando se equivoca pide disculpas y da la cara. Porque inclusive cuando hay algunos puntos que dicen que son malos elementos, él da la cara y toma acción. No solamente promete, mientras que otros candidatos siguen ocultos y siguen siendo parte de lo que se viene dando. ¿Cuántos políticos podemos decir en nuestro país que pueden ganar un ISO anticorrupción? Un certificado que avale que han hecho una buena gestión. Y en este caso, Jorge Nieto tuvo un ISO anticorrupción por las compras que se dio en el Estado cuando fue ministro de Defensa, la compra de armamento. Jorge Nieto gestionó la crisis del niño costero y la gestionó bien y rápido. Llegó atención a todas las personas que lo necesitaban. Transportó gran cantidad de ayuda humanitaria, de la voluntad de los peruanos. Pero eso demuestra también que es un buen líder y sobre todo, no es corrupto, como muchos que tienen la hoja manchada. Es más, llevó ayuda a todos los que necesitaban, gestionando 3 fuerzas armadas, FAP, Marina y Ejército, para que tú puedas unir
3 Fuerzas Armadas, tienes que tener gestión y liderazgo. Y sobre eso, él ya lo demostró. Por eso que, como él dice en sus entrevistas, él no va a aprender cómo ser presidente. Él va a dar examen y calificarse con la mayor nota. Inclusive, un dato para que puedan ustedes revisar. Jorge Nieto no está optando por una candidatura al Senado tampoco. Él está yendo a la presidencia. Hay muchos de los candidatos a la presidencia que son los número 1 en su lista del Senado, porque se están asegurando un cupo en esa Cámara que ha sido creada para que tenga el mayor poder. Entonces, dense cuenta de la forma. Y eso, y muchas cosas en realidad que puedo conversar, podría decir de las características de Coco Nieto. Ahora, basándonos un poco en los cuestionamientos que tiene el propio partido político, ahora en los últimos días ha salido una noticia de Rolando Cueva, que es también candidato a diputado como tú, que bueno, fue denunciado en su momento por amenaza de muerte a un estudiante de la uni. ¿Tú crees de que la medida efectiva para este postulante debería ser su salida de su candidatura, o cómo debería darse este proceso con este candidato? Porque no han comunicado como la otra vez de que sí a la señorita Jimena Guevara, sí le dijeron hasta acá nomás, pero en este caso no ha habido como que una información o un comunicado, y sobre todo el candidato Jorge Nieto había calificado que eso no era un arma de fuego. Entonces, ¿cómo lo ves tú este panorama con este candidato a diputado? Bien, en primera instancia, algo que también digo mucho cuando trabajo el tema de salud mental. Qué importante es entender o comprender la situación y diferenciar el justificar. ¿Por qué lo digo? Primero, el candidato en mención es una persona que ha sido invitada, no es militante. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que lo conozcamos de tiempo, sino es una persona que ha sido invitada dentro de las personas que están en el partido. Segundo punto, tiene la denuncia y él ha hecho un descargo. De hecho, hizo un video, el cual nos hizo llegar, donde explicaba cada punto. Y voy al detalle, ¿no? Dentro de la pregunta. Jorge Nieto menciona algo muy importante en su entrevista cuando le hablan del tema, porque va a las entrevistas y responde. No se oculta y no manda un comunicado simplemente de prensa. Él se manifiesta dentro de... Y él dice algo que ocurrió también con la otra candidata, Jimena Guevara. Yo converso con las personas cara a cara. Yo necesito sentarme con alguien a conversar para entender, para llegar a una decisión. Entonces, ojo, lo que ocurre es que en el momento en el cual se han dado las cosas y la forma en cómo han sido, a Jorge Nieto le han preguntado, ha respondido, pero ha mencionado tal cual lo que vengo diciendo. ¿Por qué? Porque no se ha reunido presencialmente, en este caso, con Cueva. Y sobre esto, yo creo que una persona tiene que asumir con responsabilidad sus acciones. Y como menciona Cueva, que es este candidato a diputado también como yo, pero el detalle es que él ya dio un paso al costado. Después de su candidatura lo ha puesto a la decisión del partido. Y es lo que está evaluando Jorge, ¿no? Que en realidad ya se han tomado medidas, porque en el video, si ustedes lo pueden revisar, él da un paso al costado, como menciono. Entonces, dentro de lo que se da, él dice, ¿no? Lastimosamente, hay acciones que él ha tenido en su pasado que lo pueden condenar en la actualidad. Y es lo que dice también nuestro candidato. Como le decía hace un momento, no solamente se trata de hablar y dar propuestas, sino es de decidir sobre la cancha y durante el partido. Y Jorge Nieto lo hace. No solamente promete o dice que va a hacer cosas, las hace. Y eso en el partido se conoce. Nosotros tenemos la fe y la convicción de que Jorge toma decisiones correctas, porque lo conocemos. Entonces las medidas que se están tomando son esas. Y lastimosamente, ¿no? Esta persona ya se ha pronunciado, ha hablado de los temas, ha mostrado los documentos inclusive, pero es importante que veamos la historia completa y ojo, que entendamos la situación como tal, no para justificarla, sino para comprenderla, y de ahí se toman las medidas. Pero en conclusión, esta persona ha dado un paso al costado a su candidatura y también es importante que tomemos en cuenta que hay que ser responsables de nuestros actos, así sean del pasado, toca, ¿no? Dentro de lo que ocurre.
Ahora, adentrando justo en el tema de Jimena Guevara, ¿tú crees de que su salida del partido después de todas estas investigaciones que salieron en su momento, de que habría estado vinculada sentimentalmente con Rivin Yangali y que había sido coordinadora parlamentaria en la gestión de Dina Boluarte, ¿tú crees de que la medida de su salida fue justa en comparación a que se pudo dar una explicación y que ella pudiera continuar eh, con su candidatura? ¿Cómo ves ello? A ver, esa es una respuesta un poco complicada porque lo puedo decir desde un lado humano o desde un lado político. ¿Qué ocurre? En nuestra actualidad tenemos una realidad polarizada de la política. Tenemos personas que ya desconfían de la política, que no quieren saber nada. Nosotros, todos los candidatos sabrán que cuando tú vas a hablar de política en un lugar, dices, estás en campaña, me estás prometiendo, ¿por qué te voy a creer? En fin, tantas cosas. Entonces, la medida que se toma con Jimena Guevara es producto también a la reacción y a lo que viene ocurriendo en nuestra realidad. Y para no afectar, como menciona ella, la candidatura de Jorge Nieto, para no afectar lo que ocurre, es que ella toma un paso al costado, la decisión de dar un paso al costado. Y también, vuelvo a repetir y recalcar, la postura de nuestro candidato al hacer las cosas correctamente. Porque tenemos que entender que hay un bien común, hay un bien mayor. Y sobre eso, lo que viene ocurriendo. Ahora, lógicamente, es imposible no hablar de un lado humano porque es una persona que se ve afectada de lo que viene ocurriendo. Una de las personas que termina convocando, que termina aportando al partido con su experiencia y su forma de actuar y hacer política con sus propuestas. Pero lastimosamente termina ocurriendo un poco lo parecido también con Cueva. El pasado, las vinculaciones, el entorno, lastimosamente afectó la oportunidad que tenía y la manera en cómo podía seguir adelante. Porque hay cosas que resultan, difíciles de explicar, y no porque sean difíciles de decir, sino porque el contexto es amplio, porque hay diferentes factores, y las personas que trabajan en el Estado sabrán que hay diferentes cargos, de niveles, de comunicación, de confianza, y veamos también no solamente los datos de la hoja de vida, sino la forma en cómo es la dinámica dentro de esto, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un tema largo de abordar, pero terminan siendo las decisiones que uno toma lo que forja su futuro y también lo que genera ese temple para seguir en la política, ¿no? Ahora, ya para dejar ese tema claro y conciso, ¿tú crees de que si saldría algún reportaje de aquí al domingo en un dominical sobre otro, digamos, otro candidato de tu partido político, eh, se daría la misma medida de que renuncien? Eh, y quería preguntarte ello de que si es que en algún gobierno cómo realizan los filtros para cada candidato y cómo fue en tu persona. Bien, a ver, gracias por la pregunta porque me da una oportunidad de explicar cosas. Primero, quien les habla participó en las inscripciones de varios candidatos. Quien les habla ha estado participando constantemente en diferentes actividades, en la inscripción del partido, como mencionaba ya hace un rato. Entonces les puedo decir lo siguiente. En el partido de Buen Gobierno no fuimos con alianzas porque se pedían repartijas. No aceptamos apoyo económico porque se pedía algo a cambio. Hemos tratado de ir siempre por la línea recta, y digo tratado porque lastimosamente es un camino mucho más largo, pero que lo hemos logrado, tanto con las afiliaciones, con las inscripciones del partido. Es más, hemos sido dentro de los primeros 3 partidos que han presentado la inscripción de la plancha presidencial en la primera semana, a pesar de que hemos sido un partido nuevo. Somos un partido que tiene más circunscripciones candidatos a nivel nacional. Por eso que tenemos presencia, a pesar de ser un partido nuevo, tenemos presencia a nivel nacional, porque nos hemos preocupado de hacer un partido real, no simplemente un transporte o vehículo hacia el Congreso o hacia el Estado. ¿Y por qué digo esto? Los filtros que se han tenido en el partido para los candidatos ha sido antecedentes, no corrupción, no maltrato o violencia a la mujer y tampoco el tema de alimentos. ¿Por qué? Porque es parte de los filtros que hemos creado. Ahora, como personal que ha trabajado en recursos humanos,
Tú haces filtro desde que levantas el teléfono y hablas con el candidato. Revisas el CV, pero en tu CV ves muchas cosas. En las entrevistas ves muchas cosas, ¿no? Uno pone inglés avanzado hasta que le toca hablar con la persona que sabe inglés. Entonces, ¿qué digo con esto? No justifico, vuelvo al punto. Les estoy dando a entender cómo se pueden dar las situaciones. Y sobre esto, lo que ocurre. Y ahora, los invito a buscar las entrevistas que tiene Jorge Nieto en enero, en febrero, donde él dice: se está considerando y avanzando según el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Especial Electoral. Ellos son los que aceptan o no aceptan a los candidatos. Los quitan o no. Y ojo, a pesar de eso, Jorge Nieto invita a la población a lo siguiente: si ustedes encuentran algo en alguno de los candidatos del buen gobierno, háganlo saber para tomar acciones. Parte de lo que propone el buen gobierno con Jorge Nieto es, lastimosamente, el poder hablar de un tema de transparencia. Y digo lastimosamente porque no tenemos esa credibilidad y no tenemos esa conciencia o toma real de lo que puede ser tener un cargo político. Entonces, lo que menciona en este caso es la muerte civil. ¿En qué sentido? Persona corrupta que se descubra algo ya no debe trabajar en el Estado. Es una oportunidad que tiene y de esa manera se puede gestionar bien. Entonces, ¿los filtros se dan? Sí, pero si hay algo más, ojo, también aquí para aclarar, justamente hacía un live el otro día. Han salido candidatos que han sido observados y han sido retirados. ¿Cuántos políticos han hecho eso en otras listas? Hay acusados de violación. Hay gente que tiene corrupción, hay gente que tiene denuncias, no archivos, denuncias, procesos abiertos. Y cada una de las situaciones que se han dado en mi partido han sido explicadas por el presidente. ¿Y a qué voy con esto? ¿Por qué hablan solamente de los puntos que de repente han sido malos elementos y ya son retirados? ¿Por qué no hablan de los buenos? ¿Por qué no hablan de Flavio Figalo, número 1 al Senado Nacional? ¿Por qué no hablan de Patricia Iturrégui, abogada ambientalista, muy reconocida a nivel ambientalista? ¿Por qué no hablan de Abraham Siles, que no aceptó un cargo por un tema ético? ¿Por qué no hablan de Luis Quispe Candia, un especialista en transporte, que todos los medios lo conocen? ¿Por qué no hablan de General Oscar Reto, que estuvo dentro de los rangos más altos en el ejército? ¿Por qué no hablan de todos los buenos candidatos que tenemos? Y no me incluyo porque son tantos, en verdad. Tenemos tanta variedad en el Senado, tenemos tanta variedad en los candidatos a diputados, tenemos tantos buenos profesionales en el partido, que yo creo que, ojo con lo que dije, circunscripciones. Somos el partido dentro de los 3 partidos que tienen más circunscripciones a nivel nacional, más candidatos. Veamos lo bueno. Tendremos de repente uno que otra persona que por ahí se pudo haber ido. No justifico, pero les invito a reflexionar sobre ello y en buscar las buenas opciones, porque por algo nuestro candidato pide mayoría en el Congreso. Ahora, ¿cómo ves la expectativa del debate presidencial? Ya hubo uno en el cual Jorge Nieto enfrentó a Keiko Fujimori, realizó sus propuestas, también le dijo algunas cosas a la señora Fujimori. Y analizando todo, ¿cómo tú ves en la perspectiva de que eso pueda ayudar a alcanzar más votos y a que puedan despegar más en las encuestas? Bien, a ver, primero, que a Jorge Nieto lo juzguen, lo critiquen y lo señalen de la izquierda y que también de la derecha, nos da un entendimiento de lo que está pasando en la política y de cómo se están prendiendo todas las alarmas por todos lados. De hecho, Jorge Nieto ha estado subiendo las encuestas, pero son parte de lo que vienen haciendo, ¿no?, el ambiente. Y yo agradezco mucho a la juventud. Bueno, yo tengo 29 años, estoy ahí, pero agradezco mucho a la juventud que nos ha dado ese impulso y ha creído en Jorge y cree en Jorge con lo que está haciendo. Que inclusive dice, ¿no?, es mi último voto de fe o esperanza para la política en el país. Y eso no es de gratis. Jorge Nieto, inclusive Hildebrand lo ha dicho, el único político en el debate ha sido Jorge Nieto. Los especialistas políticos mencionan que Jorge Nieto es el candidato. Tiene la experiencia, la sabiduría, la inteligencia y sabe gestionar, no está improvisando. Entonces yo creo que el tiempo da lugar a las cosas. Y si tú conoces a alguien, no sin poner de repente una idea, no hablar con etiquetas, y eso lo digo como psicólogo. Justo el otro día estuve hablando de las etiquetas, sino es de escuchar a la persona, escuchar sus ideas, saber lo que piensa, cómo piensa, las actitudes que toma, porque si no vemos en el debate el show, vemos en el debate
sí, pues que las personas terminan escogiendo por quién van a votar en la cola de repente. ¿Pero por qué? Somos muy emocionales. Lo vemos en el fútbol. Somos muy emocionales. Entonces nos hacen una broma, un chiste y eso queda en nuestra mente y pensamos que eso es algo positivo. Pero la política no es un chiste. Tomar decisiones para saber qué sí o qué no, tomar decisiones drásticas son serias. Tienen que ser evaluadas, tienen que tener un juicio crítico y sobre eso resolver. Y hay que conocer la realidad para no solamente improvisar, porque inclusive los invito a reflexionar. Una persona que piensa como empresario no le va a importar mencionar que su empresa se fue a la quiebra para no pagar sueldos, perdón, para evitar seguros o pagar las planillas o beneficios. Simplemente piensa como empresario y quiere seguir enriqueciéndose, porque toda persona que invierte necesita un retorno, un beneficio, una ganancia. Veamos a los correctos, veamos a los buenos políticos y ahí los invito a conocer a Jorge Nieto para que puedan entender la forma en cómo se puede gestionar bien el país, teniendo un buen liderazgo y sin corrupción. Ahora, ¿cómo ves el impacto y la conexión que tienen los jóvenes, como habías dicho anteriormente? ¿Cómo ves ese impacto o esa conexión con el partido político y cómo esa relación ha ayudado bastante a que el partido surja, porque estaban básicamente en la categoría de otros y ahora están básicamente dentro de los 5 lugares que están disputando ahora la contienda electoral? Bueno, desde ya, gracias a las cliperas, gracias a los jóvenes que han podido apoyar a las redes que se vienen manifestando, y hay que ser agradecidos. ¿Por qué lo digo? Ojo, una persona que te da no su voto, sino su esperanza, el apoyo, sin conocerte. Ojo, nuestra campaña no está siendo financiada. Tenemos colaboraciones de la población, tenemos apoyo de la población y estamos trabajando con su esperanza. Y eso es lo importante. Porque, ojo, así nomás nadie te da tu confianza sin conocerte y nadie tiene una esperanza en. La política, creo que en el país estaba muy mal vista. Ni siquiera se quería dar. Es más, las personas no quieren ir a votar. Y que un candidato, Jorge Nieto, despierte el interés, la voluntad y las ganas de ir a hacer valer el voto, dice mucho. Y ahí es donde tenemos que tomar en cuenta las cosas. Porque los últimos mítines que hemos tenido, el apoyo en el debate que hemos tenido la semana pasada y el que tendremos mañana, todos son jóvenes. Y veamos dónde está la esperanza de. Porque los jóvenes saben hacer muchas cosas. Los jóvenes saben organizarse, lo hemos visto en las marchas. Saben trabajar en conjunto, saben pensar no solamente en una bandera política, sino en realidad en el bien del país. Y por eso es la generación que exige un cambio. La generación que exige unas cosas de manera correcta, transparentes, porque están cansados de tanta corrupción y tanta gestión individual. Y es por eso que los jóvenes, yo creo que están optando en Jorge Nieto y lo están viendo como una opción ideal, porque ven preparación, ven sinceridad, ven confrontación y ven las cosas que pueden ocurrir a lo largo de. Porque ese salto de fe no es gratis. Y en realidad las cosas que vienen ocurriendo creo que es producto a ir conociendo más a nuestro candidato, ¿no? Ahora, ¿cómo visualizan lo que posiblemente pueda pasar el 12 de abril? ¿Cómo están con esta expectativa latente de poder llegar a una segunda vuelta, de poder también tener una bancada dentro del Congreso con diputados y senadores? ¿Cómo lo van visualizando cada día y cómo ello se va expresando también con la población? Ok, el tema de la población es parte de una dinámica. De hecho, podemos planear cosas hoy, pero ocurren situaciones que van cambiando, ¿no? Esa es parte de. Sin embargo, nuestro presidente menciona mucho el tener mayoría en el Congreso para poder hacer las cosas, de hecho, porque si votamos por lo mismo de siempre, si votamos por las personas que siguen haciendo daño, es como que nuestro entorno, que sabemos que es caótico, hostil, tóxico, no cambia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión de por estos no. Y de ahí, escoger personas nuevas. Ojo, no digo sin experiencia, nuevas, para que tengan una gestión oportuna. Y también para que dejen trabajar, porque si no, vas a tener el ambiente tóxico y tú tienes que alejarte del círculo tóxico. Insisto, círculo virtuoso también existe, pero hay que elaborarlo. Y por eso es importante tu voto,
Es importante que escojas bien y que puedas elegir dentro de una mayoría en el Congreso para que se pueda trabajar en conjunto. Ahora bien, sobre esto, lo que viene para el 12 de abril, en realidad nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder dar a conocer nuestras propuestas, nuestros candidatos y a nuestro líder. Porque no necesitamos más, solo que nos conozcan, para que nos puedan apoyar y ganar su voto, porque sabemos que somos la mejor opción. No porque lo decimos, reporteros lo dicen, tenemos los mejores candidatos. Opinólogos lo dicen, tenemos al mejor candidato presidencial. Repito, ¿quién de todos los candidatos no está postulando también al Senado con el número 1? Vean las acciones. Y sobre todo, vean la plancha presidencial. La plancha presidencial ha dicho, si hay un tema con el presidente, renuncian y se va a elecciones. Ya se mencionó eso. Lo han aclarado y lo han firmado. Lo mismo ocurre. Susana Matute es una persona experimentada en educación y en el Ministerio de Cultura, más de 40 años de experiencia. Carlos Caballero, segundo vicepresidente, ha llegado a los más altos cargos en la FAP y también ha estado a cargo, ¿no?, de la base aeronáutica del país, espacial. Entonces, sobre eso, veamos las cosas y las opciones, evaluemos, tengamos un voto informado y seamos conscientes de lo que podemos hacer a la hora de poder cambiar esa decisión de lo que podemos o no podemos en un futuro, votando adecuadamente y sobre todo con convicción en lo que puede pasar en nuestro país. Ahora, mi última consulta para cerrar ya la entrevista. ¿Por qué deberían elegirte como diputado y por qué postulas a un congreso que está desprestigiado y está catalogado como uno de los peores congresos de la República? De hecho, porque yo antes estuve del otro lado. Yo antes estuve viendo las realidades de lo que ocurría. Yo trato de trabajar siempre desde un lado humano y veo mucho déficit y lastimosamente esperando que otros hagan las cosas, sigo esperando. Entonces he tomado la decisión de actuar, de postular y las personas que han trabajado conmigo, ojo, yo estuve a cargo de un vacunatorio con 25 años. Era mucho menor de muchas personas a las cuales estaban en mi cargo, pero yo estuve preparado para eso, estuve gestionando las cosas. Y de ahí la oportunidad de decir que ellos me apoyan. Mis alumnos, dentro de lo que conocen, porque no es que yo mencione este tema, porque creo que hay que respetar los roles, pero mis exalumnos, al verlo, también tienen esos mensajes de apoyo. Y sobre todo, las personas que me conocen saben la calidad de pensamiento que tengo, valores que tengo, y sobre eso yo podría apostar mucho, porque como repito, vengo preparándome para esta oportunidad. Y creo que es importante no solamente hablar, sino ser parte de ese cambio. Y ojo, si no es ahora, ¿cuándo? Yo no puedo seguir tolerando que sigan habiendo marchas que no son pacíficas por culpa del Estado. Yo no puedo seguir tolerando que sigan habiendo muertes que se pueden evitar. Yo no puedo seguir tolerando que existan negligencias médicas sabiendo que la cultura puede cambiar mucho desde la sociedad. Entonces yo quiero intervenir, yo quiero trascender, deseo hacerlo. Y de hecho, por eso, el paso que estoy dando, retador, pero igual creo que estoy calificado para poder optar. Y los invito a, no de frente, votar por mí simplemente por Jorge o el partido, a conocerme, buscar mis proyectos, ver las cosas, interactuar conmigo en los live o en las calles y conocerme un poco más para que puedan ver que lo que digo no simplemente es hablar por hablar, sino es demostrar la calidad de persona que soy y con los valores que me vengo creando, ¿no?